Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, amados. En este momento de profunda transformación, muchos de ustedes están recuperando su conexión con su alma, limpiando viejos programas, cortando cordones energéticos y miasmáticos con relaciones pasadas abusivas, y reclamando su poder personal, convirtiéndose en la única autoridad en su vida. Al abrazar nuestro poder, ustedes también recuperan sus habilidades telepáticas, que muchos de ustedes están recuperando ahora, como parte de sus dones divinos naturales. A medida que entres en tu soberanía, y limpies los canales de tu cuerpo y continúes abriendo, y reconectando tus canales sexta, séptima, y octodimensional, que ahora se están expandiendo debido a tu trabajo interno, y las energías actuales, tu conexión con todo lo que te rodea aumentará. Muchos de ustedes ahora están despertando a sus habilidades únicas, porque como seres divinos, todos estamos conectados con todo lo que existe, y con nuestros planos de existencia originales. A medida que equilibramos nuestro yo egoico, y nos dominamos a través de la curación personal, y la eliminación de todo lo que no podemos llevar, aumentamos nuestra sensibilidad, y todas nuestras capacidades sensoriales superiores, comunicándonos, sintiendo y percibiendo todo lo que nos rodea como parte de nuestro ser. Nosotros, como empáticos naturales que vinimos aquí con la misión de restaurar, sanar y armonizar, es parte de nuestro código original de semillas estelares, estar en comunión con todos como la única forma de estar al servicio. Muchos de ustedes, incluso si están confundidos por el desafiante proceso de su despertar, o de entrar en nuevas etapas ascensionales, pueden sentir como si sus habilidades estuvieran perdidas o cubiertas, sin entender por qué no son capaces de sentir, y recibir guía como solían hacerlo. Cuando esto ocurre, aunque todos somos únicos, a menudo es porque se están moviendo hacia un nuevo nivel cognitivo, y todo su cuerpo físico, y de luz necesita reajustarse a la nueva banda de frecuencia, a la que se están moviendo en este momento. Otras veces necesitas iniciar el proceso de reconexión consciente, para que la luz pueda fluir libremente por los canales de tu cuerpo, tomando conciencia de la sabiduría que tu alma te está enviando en todo momento. Todo dentro de ti está cambiando, desde los portales de tus oídos hasta las glándulas de tu cuerpo, y tus receptores de ADN, todos ellos son esenciales para poder recibir la entrada de luz, que tu alma y otras fuerzas y seres benevolentes te están enviando. A medida que continúas transformándote, renaciendo en el ser iluminado y sabio que eres, todo necesita ser reconfigurado, como la única manera de destilar lo viejo, y dar la bienvenida a aspectos superiores de ti mismo, y tu guía. Muchos de ustedes son telepáticos por naturaleza, que es la capacidad de sentir las emociones y pensamientos de los demás, muy cerca de la telepatía, ya que va más allá de ser simplemente empático. Si bien puede ser abrumador sentir los pensamientos y las verdaderas intenciones de los demás, incluidos los animales y los espacios, esta es una de las habilidades más importantes para conectarnos con los demás y con Dios, porque Dios está en todas partes y en todos. Ser telepático es una de las muchas habilidades en las que muchos de ustedes reciben guía, porque no siempre estamos destinados a funcionar de la misma manera. Lo más importante es comprender que llegamos a un plano precisamente para desarrollar sentimientos, nuestra conexión con todo, y recordar la unidad y la compasión, y no hay mejor manera de cultivar nuestras habilidades telepáticas, aprender a conocernos a nosotros mismos, nuestros sentimientos y nuestras habilidades únicas. Es fundamental para diferenciar nuestros sentimientos auténticos de los sentimientos de los demás, ya que muchas veces podemos estar tan confundidos, que podemos integrar el dolor de otras personas.
Por eso es tan importante la comunión del alma, y una comprensión profunda de quiénes somos, y nuestro estado anterior de ser, antes de ser invadidos por estos sentimientos, para darnos cuenta de nuestras verdaderas emociones a partir de las que estamos seleccionando de los demás, y que muchas veces podemos neutralizar. Como almas ascendentes, todos ustedes vinieron con un modelo único, y dones únicos para ayudarlos a contribuir a la curación planetaria actual. Compararse con los demás y querer ser otra persona, es un desperdicio de su preciado ser, y de sus habilidades únicas. Cuando te conoces a ti mismo, y como la divinidad se comunica y se expresa a través de ti, comienzas a abrazar quién eres, a aceptar la misión que te fue dada, y con la que estuviste de acuerdo para ayudar en esta transición. Muchos niños, especialmente los niños especiales con autismo, por ejemplo, nacen con habilidades telepáticas, ya que se sienten más cómodos comunicándose a través del plano mental, ya que en los planos superiores no existe el habla física, que es una habilidad densa que tenemos que poseer en los planos 3D, para comunicarse. Es por esto que muchos niños necesitan acostumbrarse a esta forma de expresarse cuando llegan a este plano, entre muchos otros, como almas ascendentes, muchos de ustedes, padres también conscientes, que han pasado por procesos iguales o similares, ahora pueden brindarles a estos niños las herramientas que los ayuden a desarrollarse en el planeta. Ya que muchos también rechazarán alimentos o algunos alimentos, y quedarán impresionados por muchas formas 3D, de ser y vivir con las que no resuenan. Conocernos a nosotros mismos, a los niños de la nueva tierra que están por venir, y cómo podemos ayudarlos mejor, es vital para el desarrollo de sus dones, ya que como compartieron los guías, no deben quedar atrapados en trampas 3D, que les impidan expandirse y convertirse en quienes están destinados a ser, a través de un proceso compasivo, y más evolucionado que los utilizados en la antigua era. Lo importante que debemos entender sobre nuestras capacidades, de sentir más allá de lo físico, es que detrás de ellas está el don de ayudar a despejar ambientes, a otros que están abiertos a recibir apoyo curativo, y sobre todo, la transmutación de bloqueos mentales, recuerdos impresos y miasmáticos, que no pueden reconocer o limpiar por sí mismos. Así que, como seres sensibles telepáticos, le ayudan a liberar estos bloqueos mentales. Todo tiene un propósito dentro de la creación. Cada uno de ustedes nace con habilidades únicas que es su responsabilidad conocer y cultivar para ayudar a aquellos que se beneficiarán de lo que están aquí para ofrecer. A medida que crezcas en sabiduría y poder del amor propio, tus habilidades también se expandirán porque gradualmente despertarás, reconectarás con tus dones auténticos, ayudándote no solo con tu mera presencia, y por lo tanto, con tu esencia, sino conscientemente porque estás permitiendo ahora la voluntad, y los dones de Dios a través de ti. Eres un regalo precioso para el mundo. Lo que viniste aquí a traer a todos, es algo que nadie más puede hacer, porque la creatividad de Dios es infinita, como también lo son sus formas, de expresarse a través de todos, y cada uno de ustedes. Porque Dios nunca se repite, abrázate a ti mismo, y a tu singularidad porque en ella estarás sembrando tu chispa divina en el mundo, que es muy necesaria en este momento, en el que todos vivimos dentro de la creación. Reclamen su belleza, sabiduría y poder, amados. Con amor, yo soy Astar, junto con la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, soy el Arcángel Gabriel. Este es un universo de libre albedrío. Los ángeles no intervendrán para ayudar sin que se les pida. Pide y recibirás, fue la declaración del Maestro Jesús. Por eso,
es importante pedir este apoyo en todas las decisiones que tomes en tu vida, de momento a momento. Cuando eliges pensar de manera positiva en lugar de negativa, cuando eliges aceptar en lugar de juzgar las decisiones tomadas por otros, cuando aceptas dar en lugar de esperar a recibir, todas estas elecciones son ejemplos de cómo abrir tu corazón y tu mente para recibir tu mayor bien. Cuando eliges el bien supremo para todos, le indicas a la energía disponible en el universo que acuda en tu ayuda. Los milagros ocurrirán naturalmente a tu alrededor, por tu disposición a recibirlos. De repente, la gente empezará a verte de otra manera, los eventos sincrónicos ocurrirán de maneras que nunca creíste posibles. Este es el flujo natural de la gracia de Dios, disponible para todos los que estén dispuestos a trabajar en armonía con la energía divina, y alinear las fuerzas del universo detrás de ellos. Hay un flujo universal de energía esperando tu orden. Vives en el potencial puro de todo lo que es, un río de toda la creación. Cuando estás alineado con lo que quieres crear y abierto a recibir, ese poderoso río de energía creativa fluirá en la dirección de tus intenciones. Es el orden natural de la vida, pero lo sentirás como un milagro. Estos resultados también provienen de la voluntad de tu parte de que tu vida sea buena, y de permitir que otros te amen y apoyen. Tiene que ver con saber lo que se quiere, y pedirlo directamente, así como tener fe para saber que hay un orden mayor, y un bien disponible para todos los que creen. Así que acepta que lo que ocurre a tu alrededor en tu vida, es un reflejo de lo que ocurre dentro de ti. Comienza a tomar pequeñas decisiones para experimentar amor en lugar de miedo, perdonar a la persona que te ha hecho daño, incluso cuando la acción parezca imperdonable, dar gracias por lo que tienes en lugar de quejarte de lo que no tienes, y creer que los milagros pueden ocurrir en tu vida, cuando estás dispuesto a recibirlos. Estos cambios de actitud traen un retorno de mayor amor, alegría y realización a tu vida. Todo comienza contigo, y con tu sincera disposición de permitir que los ángeles y la presencia universal acudan en tu ayuda. Recuerda el mensaje del Arcángel Gabriel para hoy. Toma decisiones para una mejor vida, paz y alegría, y todas las fuerzas del universo se alinearán detrás de ti. Gracias, soy el Arcángel Gabriel. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.